Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gloria le damos al Señor, primeramente, porque Él nos permite que podamos estar presentes en esta mañana a través de esta plataforma Facebook, compartiendo un nuevo devocional, un nuevo programa. Bienvenidos a todos en esta mañana. Gracias le damos al Señor, porque nos permite leer su palabra y compartir cada mañana una palabra de fe, de esperanza, una palabra viva que realmente nos alimenta, nos da vida en esta mañana y nos hace reflexionar en cada momento y en cada historia de que leemos la palabra de Dios. Encontramos muchísimos detalles, muchísimas historias que son apasionantes, muchas de ellas historias y profecías que se han cumplido también, y damos gracias a Dios porque podemos extraer de cada capítulo, de cada tema, de cada historia, algo para nosotros. ¿Qué nos dice el Señor en la palabra de Dios? Del profeta que estamos leyendo, el profeta Ezequiel, en esta mañana, culminando este libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 48 termina 48 capítulos que hemos leído de historias de la Biblia del pueblo de Israel, un pueblo que fue de dura cerviz, un pueblo que le costó servir mucho al Señor, le costó entender la palabra, le costó obedecer los estatutos, preceptos y mandamientos que Dios les daba para que pudieran entender. Damos gracias a Dios en esta mañana, reitero, porque hemos leído todos los días en esta semana y hemos entendido de que Dios tiene algo mejor para su pueblo, siempre. Dios tiene algo bueno para tu vida, para mi vida, y Él quiere darte lo mejor. Así que damos gracias a Dios en esta mañana, porque hoy culminaremos con este libro leyendo el capítulo o parte del capítulo 47, en la cual Dios nos enseña realmente lo que debemos de ser como cristianos, como sus hijos. Así que este capítulo representa el río de Dios que estamos hablando en esta mañana. El profeta Ezequiel tiene una visión de un río, el varón que lo acompaña, el varón que lo está guiando, la presencia del Señor, Dios mismo, se hace visible en la persona de un ángel y lo guía a Ezequiel por el territorio donde va a habitar el pueblo, y también su presencia, y sobre todo le va a mostrar a Ezequiel la bendición de Dios que fluye desde el trono de Dios. Esa bendición que todos buscamos, la bendición de Dios que fluye desde el templo, desde el santuario, que va fluyendo cada día abundantemente, y cada vez más se va acrecentando la bendición de Dios. Y vemos que explica en este capítulo literal también que es un río de Dios, pero también espiritual, un río en la cual nos bendice, nos sana, nos provee, no falta provisión, no falta alimento, no falta agua, y sobre todo no falta sanidad. Dios es un Dios de sanidad. Así que vamos a terminar en este día viernes, culminamos este libro, cerramos este libro, del libro de Ezequiel, y vamos a compartir el capítulo. Tenemos el compromiso del capítulo 45 al 48, en el final 48, así que vamos a detenernos un poquitito en el capítulo 47, así que si tienes tu Biblia a mano ahí, abres tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, en la cual vamos a encontrar un capítulo hermoso de los límites del territorio donde el pueblo de Israel se iba a dividir las tierras, pero también vamos a encontrar ese río maravilloso que viene del trono de Dios. Bienvenido a todos en esta mañana, a todos mis hermanos, hermanas, amigos, vecinos que se van conectando cada mañana, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite compartir con ustedes una palabra en esta mañana y que podamos leer juntos una porción de la Biblia. Así que hemos tenido la continuidad. Estamos terminando el mes de diciembre, se aproxima el final de este año también, un año en el cual hemos leído todos los días, los que pudimos estar cada mañana, los que pudieron estar cada mañana, los que tienen la continuidad de leer la Biblia cada mañana.
hemos leído hasta el libro de Ezequiel, así que bueno, vamos a seguir con el libro de Daniel desde el día lunes. El libro de Daniel, un libro profético, totalmente profético, y nos vamos a meter en esa historia del profeta Daniel también, que es apasionante también. Así que bueno, me gustaría reflexionar en algunos versículos de este capítulo 47, así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios en esta mañana de esta manera. Me hizo volver, versículo 1, luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral, dice, de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que miraba al oriente. Vi que las aguas salían del lado derecho. Dice además, versículo 3, y salió el varón hacia el norte. Bueno, ahí está el ángel que lo acompañaba, que lo llevaba, lo transportaba a Ezequiel en visión, ¿no es cierto? Esto es una visión, nuevamente la visión al profeta Ezequiel le muestra lo que va a ser la bendición de Dios, presente y futura, para sus hijos, ¿no es cierto? El abastecimiento de la bendición de Dios total, no le iba a faltar nada. Entonces, versículo 3 le dice, y salió el varón hacia el norte, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Acá representa un río hermoso, un río precioso que sale del trono de Dios, del tabernáculo, del altar. Hablamos ayer del tabernáculo verdadero de Dios, ¿no? Aquel que realmente adoramos, que hemos preparado para adorarle y glorificar su nombre. No esos altares de hoy, ¿no? Que aparentemente son altares de Dios, pero muchas cosas se hacen en esos altares que Dios desprecia, abomina. Pero en este altar es un altar verdadero donde Dios ha preparado para su pueblo y que el pueblo debía adorar en ese altar y presentar su ofrenda. Ahí, cuando usted presenta su ofrenda, donde viene a adorar, empieza a correr este río de bendición para su vida y para mi vida. Este es el verdadero altar, este es el verdadero santuario donde la bendición de Dios empieza a fluir de una manera extraordinaria. Aquí vemos que el altar de Dios es verdadero y que a través de ese altar donde se adora a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, como hablamos ayer, empieza a correr ese río de bendiciones para cada uno del pueblo de Israel en ese tiempo y para nosotros en este tiempo que vivimos en 2021, en el siglo XXI, en el año 2023. También hay bendiciones para tu vida y para mi vida desde el trono de Dios, desde el río de Dios que sale desde el altar, desde el santuario verdadero que hemos preparado para Dios. Le muestra el varón, ¿no? Y lo pone en una situación a Ezequiel que lo pone en la orilla de este río y le hace mojar los tobillos. Bueno, versículo 4. Ahora vamos a explicar un poquito lo que significa para nosotros hoy esta imagen, esta visión, ¿no? Que representaba también para ellos, ¿no? Porque en la manera que se iban metiendo más en este río, la bendición iba a ser más grande. Bueno, la obediencia a Dios, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos, ¿no? Y dice que midió otros 1000 codos, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora está Ezequiel en otra situación de la vida. Ezequiel ahora está hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, versículo 5, y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado, nadando. ¿Usted ha ido al mar? Seguramente que sí, y ha mojado sus pies en el agua,
y se refresca, ¿no es cierto? Un poquito. Después de un poquito más, se va metiendo y va mojando los tobillos, va metiendo las piernas. Cuando quiera acordar, está el agua hasta la cintura y ya hay una pequeña fuerza que lo mueve, ya que lo quiere arrastrar. Bueno, hay personas que se meten hasta el cuerpo, su pecho, ya quedan hasta los hombros, hasta que en un momento no pisan, no tienen pie, no hacen pie, ¿no? Y tienen que nadar sí o sí. Pero es un peligro porque el agua lo arrastra, lo puede arrastrar. Hay muchas personas que se han ahogado de esta manera, ¿no? Lo han intentado meterse en el río, en el agua, en el mar, pero el agua los arrastró, ¿no es cierto? Muchos han muerto, se han ahogado de esta forma, ¿no? Pero otros fueron arrastrados y salieron por otra parte de la orilla, ¿no? De la cual se metieron. Acá está hablando de una salida de agua de un lugar a otro. Bueno, probablemente muchas personas han entrado en las aguas, se han sumergido y han tenido que nadar y han tenido que remar contracorriente, ¿no? Para llegar a la orilla. A muchas personas le ha pasado eso. Bueno, aquí nos habla de que a medida que se iba metiendo Ezequiel al río, iba a hacer, el agua ya le hacía fuerza, ¿no? Ya era fuerte la presión del agua, ¿no? Que hacía. Bueno, habla de la bendición de Dios. Usted va a decir, ¿qué habla, pastor? Bueno, habla de la abundancia de Dios. Ya primero nos metimos en el río, mojamos los piecitos ahí, ya nos fuimos metiendo poco a poco en el camino del Señor. Y eso significa que la abundancia de Dios está ¿en dónde? En las profundidades. Bueno, dice, versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto lo que pasó? Mire lo que le dice el varón, el ángel, a Ezequiel. Lo hizo meterle poco a poco en el agua y le dijo, ¿has visto lo que pasó? ¿Qué has visto? ¿Has notado? ¿Has prestado atención? Después me llevó y me hizo volver por el río de la ribera, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del norte y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, o sea que desembocaría en el mar. Dios le bendiga, mi pastor, Dios le bendiga mucho en esta mañana, Pastor Carlos. Bueno, saludamos a los hermanos en esta mañana, todos los que se van conectando. Ahí estamos conectados con Chile, con la iglesia, allí en Ciudad de Lampa, ¿no? Así que estamos, a veces trato de recordar, porque a veces me olvido, ¿no? Así que acá estamos, escuchándolo, la poderosa palabra de Dios, claro. Es realmente una palabra hermosa en esta mañana que estamos compartiendo. Una palabra que nos enseña que realmente Dios tiene grandes bendiciones para tu vida y para cada uno de nosotros. Que no perdamos la confianza. Pese a que el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Hoy es festivo, aquí también, hermanos, aquí también. Bueno, el mundo celebra, creo, este día en particular, ¿no? El día de bueno, no la vamos a nombrar, de la mamá de Jesús. Bueno, hay tantas vírgenes hoy que ya no sabemos ni cuál es, ¿no? Bueno, pero es un día tradicional, un día de la tradición cristiana, ¿no es cierto? La Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen. Así que bueno, por lo menos hay un día que celebran algo espiritual, ¿no? Bueno, como la Navidad también, que vamos a hablar en estos días, mañana. Vamos a hablar sobre el tema de la Navidad. Por lo menos, gracias le damos al Señor que hay un día que al menos el mundo celebra el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero bueno, no importa si es mañana, si es pasado, si es dentro de unos días. Lo importante es que nació. Y bueno, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es lo que está celebrando. Pero nosotros sabemos sí lo que celebramos, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios a todos los hermanos que se van conectando. Damos gracias a Dios porque, bueno, estamos compartiendo también lo mejor que podemos de
Es descansar, claro, descansar. Bueno, vamos a hacer algunas tareas hoy aquí en la iglesia, vamos a cortar el césped, vamos a aprovechar el día, ¿no? No vamos a descansar en su totalidad, pero vamos a estar trabajando. Así que damos gracias a Dios, hermano, que esté presente en esta mañana. Dios los bendiga, bendiga a su familia, a su congregación y bueno, ya pronto estaremos hablando y contando algunas cosas positivas, algo que Dios está haciendo y damos gracias a Dios por esto, ¿no? Sigamos con el tema de hoy, que es muy importante el tema de hoy. Dice, versículo 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del norte, del oriente, y descenderán a Arabá y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Ahora está hablando de almas, ¿no?, que entran en este río, ¿no? Dice, toda alma viviente, o sea, toda alma viviente, que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entra en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, ¿no es cierto? Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, para aquellos mi esposa está acostumbrada a esto, a tomar mucho té de hojas de muchos árboles que son medicinales. Bueno, le dicen otra cosa a mi esposa, ¿no? Cuando ella lo comenta y lo aconseja, ¿no? Bueno, le preguntan de qué lado estás, ¿no? Bueno, ella comparte también, el beneficio de estas hojas. Hay muchas hojas naturales que son para medicina. Dios lo ha dejado para eso. Así que entendamos, hermanos, que Dios provee todas las cosas, hasta la medicina. Así que estamos hablando de un río que sale del santuario de Dios. Ayer hablamos del santuario verdadero de Dios, ¿no? No el santuario ese profanado que vemos hoy habitualmente en las redes, hemos visto shows y todo tipo de clases de cosas que se hacen en el altar de Dios. Ayer hablamos de eso. Pero hoy estamos hablando de este río verdadero que sale realmente del santuario. No puede haber este río en un lugar donde Dios no está. Evidentemente este río sale del trono de Dios, del santuario de Dios verdadero. No está hablando literal y espiritual, ¿no es cierto? Está hablando algo que nos compete a todos hoy también, en la actualidad. Este río de Dios que sale de la presencia de Dios, que es un río en la cual, tiene distintos niveles, que ahora vamos a hablar un poquito de esto. La pregunta sería para ti y para mí, ¿en qué nivel estás? En el cual hemos leído, hay un nivel en cada posición que Ezequiel, este varón, este ángel, la presencia del Señor, Dios mismo, lo hace meter en este río, ¿no es cierto? Hay un nivel espiritual, podríamos decir también para nosotros. Tal vez, como digo, yo siempre anoto en esta mañana, como cada mañana, ¿no? Anoto una reflexión también en el cuaderno, que queda escrito, esto queda guardado también. Así imagínense las hojas que hay guardadas, escritas. Bueno, dice, en esta oportunidad Dios le da al profeta Ezequiel una visión del río que fluye del trono de Dios. Este río simboliza la vida que proviene de Dios. ¿Usted entendió eso? Es la vida que proviene. Recuerde que todo lo que entrar en este río vivirá, o sea que es un río de vida. Dice, y las bendiciones que fluyen de su trono.
obviamente que está hablando también de la bendición de Dios. Y esta bendición tiene también niveles. Bueno, el profeta poco a poco se fue metiendo en este río de vida, según la descripción que hemos leído, que Dios le da a Ezequiel. A través de esta visión identificaremos que la vida cristiana la podemos vivir en al menos 5 formas distintas que hemos leído en esta mañana. Bueno, ahora yo quiero que usted se analice, se autoanalice y vea que hay un nivel para su vida espiritual. ¿No es cierto? Hay 5 momentos de la vida de un cristiano que podemos estar en uno de ellos, o en todos, o en ninguno, ¿no? O hay personas que a lo mejor están comenzando, hay otras personas que están en otro nivel, hay otras personas que ya están nadando en las profundidades. Bueno, 5 niveles anotamos aquí. Y habla, primer nivel, los que observan el río desde afuera. Hay personas que están ahí, pero no se atreven ni siquiera a mojarse los piecitos en el agua. Están ahí. Son personas que escuchan atentamente, pero ahí. Ni siquiera se acercan. ¿No es cierto? Les da miedo el agua. Hay mucha gente que tiene miedo al agua. Ni siquiera se acercan, ni se aproximan, ¿no? Escuchan, les interesa, qué lindo debería ser, pero no se acercan ni siquiera a la orilla. Estas personas están mirando siempre de afuera. ¿Usted ve personas así? En la iglesia, en el espiritual estoy hablando ahora. Hay personas que ni siquiera, están ahí, atentos. ¿Qué tal? Saludan, nada más. Bueno, ese es el primer nivel espiritual que es natural, lo hemos vivido nosotros también y hay muchas personas que están de esta manera, es entendible, comprensible, tienen temores, a veces pensar, dejar la religión que yo tengo, tienen miedo, de, bueno, qué sé yo, no sé lo que será, cómo será, qué es lo que voy a cambiar. Bueno, hay muchos argumentos que exponen, ¿no es cierto?, estas personas, pero no se atreven, no tienen muchos temores. El segundo nivel es a los tobillos. Usted, como yo les dije al principio, probablemente estuvo en el mar y se ha mojado los tobillos, Tal vez el agua está fría todavía y se ha mojado los tobillos, pero qué refrescante que, ¿no es cierto? Se saca el calzado, las medias, lo que lleva. Bueno, si va en tiempo de verano va con ojotas, no se saca o se mete con las ojotas, se refresca los pies y es muy refrescante, es una verdad. Pero eso habla de una vida superficial. Una persona que se moja solamente los tobillos es una vida superficial, una vida cristiana superficial, ¿no es cierto? Por encimita, ahí apenas se moja un poquito, ¿no? Sin compromisos, pude acá anotar. Disfruta lo de Dios, qué linda agua, qué lindo río, ¿no? Viene del río de Dios, qué bueno, pero solamente me mojo los tobillos. Usted analice a medida que yo voy hablando, en qué nivel está usted. Dice, es superficial, está por encimita, no hay un compromiso. Tienen su propio control. Todavía puedo pisar la tierra y tienen su propio control, dice, y no permite que Dios los guíe. Yo tengo el control de mi vida, está bien. Yo me acerco, congrego, estoy acá en la iglesia, apenas me mojo los tobillos, tengo el control de mi vida, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno. Tercer nivel, hasta las rodillas. Ahora, ya estamos metiéndonos un poquito más, ¿no? Ya nos mojamos hasta la rodilla, veo que ya cada vez es más refrescante, el agua se torna más fría, a pesar que estamos en el verano, pero está fría el agua, ¿no es cierto? Porque es refrescante, estamos en el mar, estamos en un río. Bueno, nos conformamos, congregamos los sábados, los domingos, estamos conformes, ya estamos metiéndonos un poquito más, ¿no? Ya hablamos con los hermanos, tenemos comunión con algunos de ellos, nos comunicamos por teléfono, hablamos con el pastor, ya de vez en cuando por ahí voy a un discipulado, o estudio algo de la palabra, pero me mojo hasta las rodillas. No hay un compromiso genuino
delante de Dios. No hay algo real, ¿no? Es superficial, como al principio. No quiero compromiso, nadie me tiene que decir nada. Tengo el control de mi vida, tengo seguridad, piso la tierra. Estoy tranquilo, me conformo, solamente congrego. Me refresca, mantengo el control de mi vida. Nadie me dice nada lo que tengo que hacer. ¿No? Recibo consejos, pero bueno, ahí no tengo un compromiso, solamente decido congregar. Hay personas así, que son domingueros o de sábado, como lo hacemos nosotros, ¿no? Hay personas que son domingueras. Usted los ve los domingos nada más. No los ve en ningún día de la semana. No vienen a la oración, a los estudios bíblicos, no hay un compromiso. Hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Hasta ahí nomás. ¿No? Cuando los necesitamos no están. ¿No? Pero el domingo están y hablamos con ellos. Y bueno, pero por ahí dan una ofrendita y ahí estamos, ¿vio? Y estamos ahí, no hay un compromiso. No, a mí no. Yo llego a las vacaciones y muevo, ¿no? Ah, no, a mí que no me saquen las vacaciones. Esa es la persona que está hasta la rodilla, aunque usted no lo crea. Es así, es una realidad. Es una realidad. Disfruto las cosas de Dios, me encantan, me gustan. Tal vez hago algo, ayudo en alguna tarea de la iglesia, pero hasta ahí nomás. No hay un no cuente conmigo. Es una realidad, hermanos, esto. El cuarto punto, hasta la cintura. Ya ahora estamos un poquito más y está entrando el agua en el pecho, ya nos pega por acá el agua, ¿no? Ya tenemos una cierta inseguridad, ¿no? Ya hay un movimiento del agua que nos empuja un poquito más, ¿vio? Como que nos quiere arrastrar, pero todavía tenemos los pies firmes, todavía tenemos en control nuestra vida, todavía estamos controlando nuestra vida, nuestros movimientos, pese a que nos mueve el agua, que podemos caernos, pero todavía tengo el control de mi vida, a pesar que tengo el agua hasta el pecho, pero todavía tengo el control, me resisto, me resisto a que el agua me lleve, me resisto, mi vida se resiste, hay muchas personas que se resisten al llamado de Dios. Dios los ha llamado con propósito, con ministerio, pero están resistiendo en ese río de Dios, que fluye del trono de Dios, que hay muchísima bendición, pero me resisto. Ayer estuvimos hablando con un matrimonio que se resisten a obedecer la voz de Dios, se resiste a estar en un lugar donde no nos envían nunca a trabajar para la obra y tienen ministerios y se resisten, están ahí. Y cada vez que vamos le decimos, ¿cuándo se van a meter en el río de Dios y se van a dejar llevar por la corriente? Tremendo. Y se resisten. Y sí, me dicen. Nos dicen que sí, y sí, pero se resisten. Siguen resistiendo. No se meten, ¿vio? No se animan, no tienen temores. Disfruto lo de Dios. Escucho, tal vez sirvo ya en alguna área de la iglesia. Ya estoy haciendo alguna tarea, pero me resisto al llamado, a lo que Dios te ha llamado. Me resisto todavía. Tienen miedo, no se arriesgan, no tienen seguridad. En Dios, por supuesto. No hay una seguridad en Dios. No hay una confianza en Dios, ¿vio? Entonces se resisten al llamado, a lo que Dios les ha dado a hacer. Realmente yo les preguntaba, ¿están haciendo lo que realmente Dios quiere que hagan? Y me dijeron que no. Pero se resisten. Y uno los empuja un poquito, ¿vio? Los quiere empujar, ¿no? Y se resisten, ¿vio? Veo que hay muchas personas ahí que tienen temor en el agua y no quieren caer en el agua porque no tienen seguridad. Es tremendo, ¿no? El quinto nivel. Ya entramos en un nivel ya más alto. En donde perdemos el control de todo. Ahí cuando estamos nadando, ya perdemos el control. Si no hay una seguridad, si no sabemos nadar, obviamente que podemos perecer en el agua. Pero perdemos el control de todo. Ya no tenemos control más. De mi vida ya no tengo control. Ya dependo de las fuerzas del agua. Dependo de donde me vaya dirigiendo. No tengo que saber nadar para pelear, a veces contracorriente.
¿no? Y a veces me tengo que dejar llevar por la corriente, porque si no voy a luchar, me canso, me puedo hundir, me puedo ahogar. Entonces, arrastrado por las aguas, por el río de Dios, su voluntad, no la mía. Ya no tengo el control de mi vida, dependo del de Dios totalmente. Ya no tengo el control en mi vida. Ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Me dejo arrastrar por el río, me dejo llevar, porque si pataleo mucho y hago mucha fuerza, reitero, me puedo cansar, me puedo ahogar. Entonces ya me dejo llevar por el río de Dios. Dependa, una dependencia total de Dios ahora. Solamente Dios nos va a ayudar en este río. Por eso está hablando de un río de abundancia, un río de aguas sanadoras, de un río donde hay, a la orilla hay muchos árboles frutales, donde Dios no nos va a dejar faltar. Hay una plena seguridad en Dios. Ya dejo de tener confianza en mí mismo. Ya me meto en el río y digo, Señor, acá estamos, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Ya dependo de ti. Esto es vivir por fe, por supuesto. Y hay muchas personas que están viviendo por fe. Y ya dejo de pensar en mi salario, en mi trabajo. Claro, no me voy a dejar de trabajar. Pero ya no dependo de eso. Estoy trabajando, pero ya no dependo del sueldo. Porque el río de Dios es tan abundante, la abundancia de Dios es tan abundante que es impresionante que me alcance con este sueldo, que pueda llegar a fin de mes, que pueda pagar todas las deudas, que con este sueldo que yo cobro, a veces, por decir la palabra miserable, llego a fin de mes. ¿Por qué? Porque estamos en el río de Dios. Nos alcanza. ¿Por qué? Porque es un río de bendición, un río donde hay vida. Dios dice que todo lo que entrar en ese río vivirá. ¿Se da cuenta, hermanos? Todavía estamos en esa posición, en ese nivel que no hemos entrado y tal vez no estamos sobreviviendo. Pero en este río de Dios vamos a vivir con plenitud, de gozo, de alegría, con suficiente alimento espiritual. Las aguas de los ríos habla de sanidad, de liberación, de restauración. En ese río nos tenemos que meter. Es cuestión de fe, de confianza, ¿no? Y una dependencia total de Dios. Ya está. Ya no dependo de mí. Ya no puedo pisar. Ya no tengo seguridad. Ya no encuentro el fondo. Ya tengo que nadar, meterme y llevarme y confiar en Dios. Vivir por fe. Vivir por fe. Totalmente depender de Dios. A veces damos al Señor con inseguridad. Damos al Señor con tristeza. Y la palabra de Dios dice, no lo hagas con tristeza, da con confianza. Es un Dios de provisión, un Dios de restauración. Se multiplica la bendición de Dios. Y dice, y el nivel de agua está hablando de la orilla y ya en las profundidades. Quiere decir que la bendición de Dios se va multiplicando cada vez más grande la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos metido, hemos confiado en Dios totalmente. Y ya no dependo de mí, sino de la mano poderosa de Dios. Y ya dependo, en ese río estoy sumergido hasta la cabeza. Ya dependo totalmente de Dios. Claro, hay que pasar estos niveles. Hay que entrar en el río de Dios. Y no es fácil, claro que sí. Si usted quiere, puede. Si no quiere, no va a poder. Quédese en la orilla, puede ahogarse. Pero tenemos que aceptar la bendición de Dios, aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. La pregunta que puse aquí, ¿qué clase de vida tiene o qué nivel de vida espiritual cristiana tienes en este momento? ¿Has analizado los pasos que dimos? ¿Has analizado dónde estás, en qué nivel? ¿Estás en la orilla, en las rodillas, en la cintura, en los lomos? ¿O ya estás metido en el río de Dios? Podemos estar fuera, podemos estar hasta los tobillos, podemos estar hasta las rodillas, podemos estar a la cintura o podemos estar nadando en esta hora, disfrutando la bendición de Dios totalmente. Ya creo que para esta altura de tu vida, de mi vida, tendríamos que estar disfrutando la vida de Dios en plenitud y no estar dando tanta vuelta y no estar ahí en la orilla teniendo temor a ver qué pasa.
¿no? Y si me meto, ¿qué es lo que va a suceder? Tal vez tenga que dejar muchas cosas, claro, seguro. Tal vez tengo que cambiar de religión. Dios no es religión, hermano. Dios no es religión. Es el Señor, es Dios, es el único, el verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Acá no hay religión. Acá hay que creer, hay que tener fe en Dios. Acá no se trata de religión, se trata de relación con Dios. Los beneficios de Dios, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde vimos los beneficios de Dios? En las profundidades de Dios. Cuando ya estamos metidos en las profundidades, ya donde está la plena confianza y dependencia de Dios, ahí están los beneficios de Dios, que muchos de nosotros estamos disfrutando, porque ya dependemos de Dios y nuestra confianza está en la profundidad de Dios. Donde más nos metemos, más bendición va a haber. Fíjese que todo lo que entra en el río sanará. Todo lo que entrare, los pescadores, los peces que va a haber, dice abundantemente, y no solo eso, usted va a mirar en la orilla árboles frutales, usted va a salir y va a tomar de esa fruta cada mes, todos los días de su vida, mes por mes, día tras día, año tras año, vamos a tener la bendición de Dios, vamos a depender de Dios, vamos a depender totalmente de Dios, vamos a tener la confianza, nos vamos a meter en ese río, o todavía quieres estar en la orilla y probando, ¿vio? Pasando momentos de dificultades, momentos de angustia, momentos de escasez. ¿Hasta cuándo? Dios nos invita hoy. Es un día de invitación. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este río? Claro, este río que habla Ezequiel está en el trono de Dios. ¿Dónde encontramos este río? Que fluye día a día. Un río que fluye cada día más y cada vez más abundante. Bueno, curiosamente, usted va a entender esto, se lo puedo asegurar. Y muchos ya me conocen y ya lo he explicado esto. Y en el capítulo 47, curiosamente, termina con un versículo, que es el versículo 23. Curiosamente, dice que el capítulo 23 de los Salmos, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué curioso, ¿no? Bueno, este salmo, sí, siempre lo enseño, tiene una connotación muy importante al principio, en el primer versículo, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero detente ahí. Jehová es tu pastor verdaderamente. Jehová, ¿tienes la dependencia de Dios totalmente en tu vida? Jehová es tu pastor realmente. Bueno, si es tu pastor realmente, nada te faltará, por delicados pastos te hará descansar, y toda la bendición y la promesa que está en el Salmo 23, las perlas preciosas del Salmo 23. Curiosamente termina este capítulo con el versículo número 23. Curiosamente. Y antes de terminar este día, este día viernes, con esta hermosa enseñanza de esta mañana que el Señor nos deja, en el Evangelio según San Juan, ahí tu Biblia está ahí, ya empieza en los Evangelios, en el cuarto Evangelio, ¿no? El Juan capítulo 7, ahí si puedes y lees conmigo, en el capítulo 7, en el versículo 37, dice de esta manera, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya nos está demostrando que la dependencia que tenemos de Dios, estamos bebiendo de Él y no vamos a tener sed. Como le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él. Y el que beba de esta agua nunca más tendrá sed, le dijo. Y acá dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermosa palabra en esta mañana. Qué hermosa que viene a colación de este capítulo 47 de Ezequiel, donde dice en el versículo 21, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente,
y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar de Dios. Mire, el agua que estamos hablando, el agua de bendición, fluye de la presencia de Dios, fluye del Dios verdadero al cual creemos, al cual predicamos, al Dios que está en los cielos, el que envió a su único Hijo Jesucristo a nacer, que estamos a punto en estos días que celebra el mundo el nacimiento de Cristo, el 25, que no nació, que no nació el 25, nació antes. En ese momento, ese día, esa fecha, en Jerusalén, en Belén, en ese pequeño pueblo, era invierno y los pastores no podían estar con sus ovejas en los prados. Estaban guardados, estaban dentro de los rediles, ¿no es cierto? Estaban guardados allí, guardando sus ovejas, protegiendo sus ovejas del frío. Entonces, no nació en esa fecha. Tal vez los comentaristas, la fecha exacta no la tenemos, pero habla de septiembre, octubre, una fecha más primaveral, ¿no es cierto?, en la cual puede haber nacido. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es lo importante de esto? Haber nacido en octubre, en septiembre, en diciembre, no importa. Lo importante es que haya nacido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que vino con un solo propósito, a salvar tu vida, la mía, a salvar al mundo. Dios, este Dios que predicamos, envió a su único Hijo, Jesucristo, para salvación de todo aquel que cree y tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Esto es lo importante. Ahora bien, ¿de dónde nace este río? Del trono de Dios. ¿De dónde nacen estas aguas curativas, estas aguas que dan vida? De la presencia de este Dios, de este Rey, que nació como un bebé, que creció, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. De este Dios que creemos nosotros, el Dios verdadero, el que tiene vida en su río, el que tiene vida en sus aguas, vidas abundantes en sus aguas, fructíferas, aguas abundantes, agua de bendiciones. Y cada vez más que nos metemos en ese río, más vida de Dios vamos a tener nosotros. Amén. Así que, hermanos queridos, en esta mañana nos quedamos con este capítulo. Analicemos el nivel de vida cristiana que tenemos. Dios quiere que estemos, por supuesto, ya en las profundidades. Ya no andemos en la orilla, no nos mojamos los pies, no disfrutemos solamente la bendición y ya está. No, disfrutemos la vida cristiana. Metámonos en el río de Dios, en las profundidades, y recibiremos. Claro, esta vida en las profundidades requiere de muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que a lo mejor entender todavía. La presión del agua que está en las profundidades, vamos a tener más presión, vamos a tener lucha, vamos a tener que sortear muchos momentos difíciles, vamos a tener que pasar momentos, circunstancias, ¿no?, que vamos a tener, pero con la ayuda de Dios dice que somos más que vencedores. Por supuesto, cuando ya estamos en las profundidades, ya no hay dependencia de mi voluntad. Ya no hago lo que a mí me agradaría hacer. Ya dependo de Dios, dejo todo fuera del río de Dios. Ya está fuera, ya no me lo traigo conmigo. Ya dejo y dependo ahora de Dios. ¿Se da cuenta? Dejo muchas cosas, dejar de confiar en cosas o hacer cosas que a Dios no le agrada. Eso es entrar en el río, en las profundidades de Dios. ¿Usted quiere entrar en las profundidades de Dios? ¿Quiere recibir la bendición de Dios? Bueno, pero métase al agua, por favor. Métase y empieza a nadar en el río de Dios y empieza a disfrutar del río de Dios. Sea sincero, sea genuino delante de Dios. Así que, hermanos queridos, en esta mañana el Señor nos deja esta hermosa enseñanza, ¿no? ¿En qué nivel del río de Dios te encuentras hoy? Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos muestre en qué nivel del río, en qué nivel me encuentro hoy, pero quiero salir de este nivel. Tal vez si me encuentro en la orilla, quiero entrar
Tal vez si apenas me he mojado, no, quiero mojarme más. Y si apenas me he mojado, no, quiero hundirme en el río de Dios. Y dejarme llevar por las aguas de Dios. Dejarme llevar por el río y hacer lo que Dios me pide que haga. Tal vez estás haciendo algo que Dios no dijo que hiciera. A lo mejor estás haciendo algo que Dios no te pidió que hiciera. Pero bienvenido sea. Todo lo hacemos para Dios. En algún momento tendremos que reflexionar y decir, Señor, aquí está mi vida, me meto en el río, voy a nadar, pero llévame como tú quieras, como le decía a este matrimonio ayer. Amén. Oramos en esta mañana, juntos, y culminamos esta semana, y que Dios nos empiece a bendecir nuevamente en este día. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y tu gran bendición que tú nos has dado en esta mañana. Este río que es tu Espíritu Santo que empieza a fluir en cada vida y en cada corazón. Señor, queremos ser bendecidos de la mollera a la planta de los pies. Con total dependencia de ti, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Pero al depender de ti obedecemos tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. Cumplimos todo, Señor, para poder depender de ti y tener esa confianza. Dejamos de hacer nuestra vida personal, habitual, Señor, nuestra voluntad, que no nos lleva a nada, Señor. Nos acarrea tristeza, dolor. Y ahora empezamos a depender de ti. Nos metemos en este río, Señor. Empezamos a buscar el agua. Empezamos a mojarnos los pies. Empezamos a mojar las rodillas. Señor, nos metemos en las profundidades de Dios. Poco a poco, Señor, y veremos tu mano poderosa, tu bendición, Señor. Veremos la sanidad a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestro corazón, nuestro espíritu. Veremos la sanidad de nuestra familia, de nuestro hogar, porque vamos a empezar a depender de ti, Señor, totalmente, y vamos a dejarnos arrastrar por el río de Dios en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, que cada día nos hablas y nos enseñas. Señor, nos ponemos en tus manos. Hazte como tú quieras. Tu voluntad en nosotros, Señor. Ya no dependemos de nosotros, Señor. Ya dejamos de pisar, Señor, lo profundo. Ya nos metemos en ese río y, Señor, haz como tú quieras en esta mañana. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Los bendecimos. Les deseamos, Señor, un fin de semana excelente. Que podamos congregarnos, que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos consagrarnos delante de Dios. Señor, que podamos tener confianza, depositar nuestra confianza en Dios totalmente y cumplir, sobre todo, todos los mandamientos y estatutos que Dios prescribe en su palabra. Gracias te damos, Señor, por este estudio, gracias por esta palabra, gracias por el profeta Ezequiel que nos deja esta enseñanza, gracias porque nos enseña, Señor amado, a no estar dependiendo de nosotros, sino a tener toda dependencia de ti, Señor, totalmente. Gracias te damos. Bendice nuestro hogar. Señor, todo lo que hagamos y digamos está bajo tu divina voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dios los bendiga mucho en esta mañana. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la reunión. Reunión general mañana sábado, aquí en la iglesia La Luz Verdadera, ubicada en la ciudad de Tandil, en la calle Las Ánimas 1935. A partir de las 19 horas tenemos cultos aquí y te esperamos, las puertas están abiertas, te esperamos a que te acerques pronto a la iglesia a compartir, a este lugar, a este santuario, a este lugar santo donde hemos preparado para adorar y glorificar solamente a Dios. Amén. Así que te deseamos un excelente fin de semana, de familia, de compartir y a disfrutar este tiempo. Dios los bendiga, nos vemos mediante el Señor el día lunes nuevamente con un nuevo devocional. Bendiciones para todos.